Durante toda la historia se ha tildado a Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, como una mujer insumisa, rebelde, como la que no se sujetó a su esposo Isaac por haber disfrazado a Jacob de su hermano Esaú, porque engañó a su padre y le arrebató la bendición a su hermano Esaú. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué ella actuó de esa manera? ¿Se merecía Esaú la bendición? En este video te explico qué fue lo que pasó realmente. Ya vuelvo con ustedes en un instante. Hola, apreciados hermanos y amigos suscriptores. Bendiciones por cada uno de ustedes. Bienvenidos a tu canal Gotitas de Dios. Bueno, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Los invito a suscribirse al canal de Goticas de Dios para que activen la campanita y estén pendientes de todos sus videos. Un besito y un abrazo. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 12:16. La palabra de Dios dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oremos. Padre eterno, en este instante te damos las gracias porque tú eres un Dios que ha sido bueno. Tu palabra dice que tú eres un Dios misericordioso que hace salir su sol, tanto para bueno como para malo, que hace caer la lluvia, tanto para justos e injustos. Señor, ¿qué haríamos nosotros sin ti, Señor, sin tu presencia, sin tu misericordia, sin tu gracia, derramándose cada día, cada mañana, Señor, en nuestras vidas? Estaríamos irremediablemente perdidos, Señor, si tú no estuvieras compasión, misericordia por nuestra vida, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas, que tu misericordia es infinita y que vive para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos nuevamente reunirnos para poder estudiar, para poder escudriñar tu santa palabra. Gracias por este canal, Señor. Permite que este canal pueda extenderse a todas las naciones, a todos los lugares, a todos los países, a todas partes, Señor, hasta el último rincón de este mundo, Señor. Y que todos puedan estudiar tu palabra, Señor. Que sea de gran bendición, Gotitas de Dios. Señor, vamos a entrar a estudiar tu palabra. Danos inteligencias, sabiduría de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, la esposa estéril era despreciada y cambiada por una mujer que fuera fecunda. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, ¿sí? Es decir, que no podía tener hijos. Pero él no la despreció. Él amaba a su esposa, a Rebeca, y actuó en fe. Él oró a Dios para que su esposa le diera un hijo. ¿Y qué pasó? Ahí en Génesis 25:21 está lo que pasó. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer,
y los hijos luchaban dentro de ella. Hay dos cosas que me llaman la atención aquí en este versículo, aquí al final de este versículo, donde dice, y los hijos luchaban dentro de ella. No era un hijo, eran dos. Y luchaban, es decir, que estaban en guerra, en pelea, en conflicto, dentro del vientre de su madre, Rebeca, antes de que ella diera a luz. Rebeca no entendía qué estaba pasando dentro de su vientre. Ella tenía alteraciones, movimientos bruscos, constantes, que no la dejaban dormir ni estar tranquila. Continuamos leyendo el texto. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? A Jehová. Cuando aquí habla de consultar, se está refiriendo a que ella se metió en oración, se puso a hablar con Dios, a preguntarle qué estaba pasando dentro de su vientre. ¿Por qué esas alteraciones? ¿Por qué esos movimientos bruscos, constantes dentro de ella? Continuamos leyendo el texto. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El Señor está hablando aquí de la nación de Israel por medio de los descendientes de Jacob, a través de sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y la nación de los edomitas por medio de los descendientes de Saúl. Continuamos leyendo el relato bíblico. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Cuál de estos 2 pueblos sería el más fuerte? Envíame tu respuesta, tu comentario a través, aquí abajito. ¿Cuál de estos 2 pueblos sería el más fuerte? Pasaron los meses y llegó el día en que Rebeca iba a dar a luz. El relato bíblico continúa diciendo, Génesis 25:24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, convirtiéndose así en los 2 primeros gemelos nacidos en la historia. Versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Y salió el primero, rubio, es decir, el primogénito, ¿sí? Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, el cual significa velludo, peludo, ¿sí? El bebé era muy peludo cuando nació, cuando salió del vientre de Rebeca. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. Cuando aquí habla de calcañar, se está refiriendo al talón de Esaú, ¿sí? Como tratando de impedir que su hermano saliera primero. Y fue llamado su nombre Jacob, el cual significa suplantador. En Génesis 27:36, Esaú da la respuesta al significado de esta palabra, de este nombre, Jacob. Dice así, Génesis 27:36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Esaú como tal es el primogénito. Él era el mayor, había salido primero. Sin embargo,
Dios soberanamente va a elegir a Jacob para que gobierne a Esaú. No era lo normal, pero era lo que Dios había designado. Dios desde el vientre de Rebeca ya conocía el corazón de estos dos niños que más adelante iban a ser unos hombres. Ya él sabía cómo iba a ser Jacob y cómo iba a ser Esaú. Apreciado hermano, apreciado amigo, Dios te conoce a ti. Y te conocía antes de que tú nacieras, desde el vientre de tu madre. Ya él sabía quién iba a ser tú, ¿sí? Cuando fuera un hombre o cuando fuera una mujer. Dios conoce el presente, el pasado y el futuro de tu vida y de mi vida. Formulo la siguiente pregunta. ¿Fue Dios el causante de los conflictos, disputas y divisiones en esta familia por esa elección? ¿Será que Dios divide a las familias, a las iglesias, a las naciones? No, de ninguna manera. ¿Sabes de dónde vienen las divisiones? Ellas son producto de nuestro rechazo a la soberanía, a la voluntad de Dios. Siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Y no la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Isaac y a Rebeca antes de que nacieran los niños? Ahí en el capítulo 25, versículo 23, ya en lo último de este versículo, ahí en la parte final. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Si desde el principio Isaac como la cabeza del hogar, no tanto Rebeca, sino Isaac como la cabeza del hogar, hubiese aceptado la voluntad de Dios, otra cosa hubiese sido la historia. ¿Por qué razón? Sigamos leyendo el texto ahí en Génesis 25, 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro ¿en qué? En la casa, hombre de campo. A Esaú solamente le interesaba estar en el monte, en el campo, cazando animales día y noche. Esa era la vida de Esaú. Pero Jacob, dice la Biblia, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Jacob la pasaba en casa, al lado de su madre, ayudándola a ella con los quehaceres del hogar, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Él siempre buscaba lo espiritual. Pasemos ahora al versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Isaac quería más a Esaú. No porque Esaú era un gran hombre y porque tenía un carácter cristiano. No. Sino porque era un gran cazador y porque le traía de comer. ¿Sí? Él se deleitaba, disfrutaba de los guisos que le preparaba su hijo Esaú. Mas Rebeca amaba a Jacob. Esto no quiere decir que ella no quería a Esaú. Ella también quería a Esaú. Pero su corazón estaba más inclinado a Jacob. ¿Por qué razón? Porque Jacob, su hijo menor, la pasaba más tiempo con ella, siempre estaba a su lado. Ella se sentía protegida por su hijo, ¿sí? Él la cuidaba, estaba pendiente de ella, se preocupaba
de que ella estuviera bien. Pasó el tiempo y estando ellos ya en edad adulta, llegó un día en que Saúl desprecia su primogenitura, el cual le correspondía por haber salido primero del vientre de su madre, por ser el mayor, ¿sí? La despreció tanto que la vendió a Jacob, se la vendió a él por un plato de lentejas, porque se estaba muriendo ¿de qué? De hambre. Ya ustedes conocen la historia, está registrada ahí en Génesis 25, 29. En adelante, Esaú llega todo moribundo, hambriento, llega ya y cuando llega se encuentra con la gran sorpresa ahí de que está Jacob, su hermano, ahí preparando un delicioso guiso y el olor y todo eso, y él pues no sabe cuántos días, qué tiempo llevaba sin comer nada, le provocó ese guiso. Y en ese momento ya ustedes saben qué fue lo que pasó. ¿Sí? Esaú le vendió la bendición más grande que un padre le puede dar a su hijo, o le podía dar a su hijo en aquel tiempo. Despreció todo, ¿sí? Por satisfacer por un ratico su deseo o su apetito carnal. ¿Qué es la primogenitura? ¿Y cuáles eran los beneficios que aportaba tenerla? La primogenitura quiere decir el primer nacido, el mayor de una familia. Era un honor ser el primero en la familia. Era convertirse en la cabeza espiritual del núcleo familiar cuando moría el padre. Era el jefe de la familia, ¿sí? O de la tribu. Era el responsable de todos los negocios y de las propiedades de la familia. Heredaba una porción doble de los bienes paternos sobre todos sus demás hermanos. Era el sacerdote de la casa. Recibía la promesa dada a Abraham, en la cual todas las naciones serían bendecidas. El pacto más importante hecho con Abraham e Isaac. Esaú despreció todos esos privilegios, todas esas bendiciones por un plato de lentejas, por un momento de hambre. Él no pensó en el futuro. Él tenía su mente, su cerebro proyectada en el presente, en ese momento, en ese momentico, en satisfacer su apetito y nada más. Era un hombre carnal. Ya había quebrantado la ordenanza de Dios casándose con dos mujeres paganas, dos mujeres impías. Yo hago una pregunta. ¿Será que Jacob estaba buscando la primogenitura para obtener los beneficios materiales que obtendría al conseguirla? ¿O porque estaba pensando en los beneficios espirituales, en las bendiciones que podría obtener al serle fiel a Dios? Responda a estas preguntas a través de los comentarios. ¿Cuál es su punto de vista? Así como Esaú, hoy en día hay muchos cristianos que desprecian las bendiciones que Dios le ha dado por un momento de deseo, un momento de pasión, un momento de aventura. Se dejan llevar por sus apetitos sexuales, convirtiendo su vida en un caos, en una destrucción, en una maldición. Por dejarse llevar por su concupiscencia, por el deseo de sus ojos, tal cual como le sucedió
a David. Hebreos 12:16. Hebreos 12:16 trata a Esaú de profano. La palabra dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano significa una persona detestable hacia Dios, porque desprecia las cosas de Dios, la obra de Dios, ¿sí? Los objetivos que Dios tiene, los planes de Dios. Esaú consideró en poco algo grande que Dios había dedicado para él. Tengo otra pregunta para usted. ¿Cuál debió ser la actitud correcta que debió haber asumido Esaú delante de Jacob cuando éste le dijo que le vendiera su primogenitura por ese plato de lentejas? ¿Cómo debió de haberle respondido Jacob? Escríbame acá abajo en los comentarios. Pasó un tiempo y sucedió algo que terminó de empeorar la situación entre estos dos hermanos. Ya eran hombres adultos. Se cree que tenían 77 años cada uno. Y todavía vivían al lado de sus padres. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? En Génesis 27, del 1 al 41, está toda la historia. Génesis 27, 1 al 41. Leamos los versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tus aljabas y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. En primer lugar, Isaac está preocupado por qué cosa. Versículo 2, ahí dice: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y al final del versículo dice: y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac está preocupado porque piensa que se va a morir. ¿Qué edad tenía? Tenía 137 años. Y piensa que se va a morir. Su hermano Ismael murió a esa misma edad. Y posiblemente él pensó que como su hermano Ismael murió a esa edad, él también pensó que en cualquier momento él podía morir. Ahí en Génesis 25, 17 lo dice. Génesis 25, 17 dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Pero ¿a qué edad murió Isaac realmente? Vamos a ir a Génesis 35, 28. Dice: y fueron los días de Isaac 180 años. Repito, 180 años. ¿Cuántos años más vivió Isaac? 43 años más. Isaac era un hombre de fe. Él había orado a Dios para que Dios le diera un hijo, ¿sí? A Rebeca, ¿sí? Porque Rebeca era estéril. Y Dios le respondió, Dios le contestó. Le dio no solamente uno, le dio dos. Pero ahora le faltaba la fe, le estaba faltando la fe a Isaac. A él ya no le interesaba, ya no estaba inclinado hacia las cosas de Dios.
se había apartado de las cosas de Dios, se mostraba indiferente. Él estaba más dedicado a qué cosa? A la comida que le preparaba Esaú, ¿sí? A deleitarse. Le importaba más la comida que cualquier otra cosa. Miren el error que va a cometer él, ahí en el texto. Miren el error que va a cometer Isaac. Él dice, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Él iba a bendecir a Esaú en vez de bendecir ¿a quién? A Jacob. ¿Sí? Él iba a cometer un gravísimo error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya a Esaú no le pertenecía la primogenitura. El primogénito era Jacob. ¿Sí? Porque Esaú le había vendido su primogenitura hace un tiempo atrás por un plato de lentejas. Y se lo había jurado a su hermano. Jacob le dijo, júramelo. Y él juró, ¿sí? Cuando le vendió su primogenitura por ese plato de lentejas. ¿Cuál debió ser la actitud de Esaú ante su padre cuando su padre le dijo, ve hijo mío y tráemelo para yo comer y para bendecirte? ¿Cuál es la actitud que debía asumir él? Padre, no me bendiga a mí. Yo no soy el primogénito. Yo no soy el primogénito. Mi primogenitura se la vendí a mi hermano Jacob hace un tiempo. Él es el primogénito. Esaú no fue leal. No fue honesto. Ni con su padre, ni con su hermano Jacob. Él pensaba adueñarse de algo que ya no le pertenecía. ¿Sí? Ya él no era el primogénito. ¿Sí? Él se había quedado callado. No tuvo en cuenta su palabra. No tuvo en cuenta su juramento que había hecho con su hermano. ¿Sí? Hace un tiempo atrás. Y de parte de Isaac, este pensaba ir en contra de la voluntad de Dios. Él estaba decidido en dar a Esaú la bendición familiar. Él omitió el mandato de Dios. ¿Será que Isaac se le había olvidado lo que Dios había dicho muchos años atrás cuando Rebeca estaba por dar a luz? Hace 77 años. Recordemos qué fue lo que le dijo Dios a Isaac y a Rebeca. Dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, aquí está, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. El no confiar en Dios nos permite tomar decisiones equivocadas y tomamos muy en poco la palabra de Dios. Y eso le pasó a Isaac. Isaac no fue un ejemplo de obediencia. Isaac durante muchos años había escuchado la voz de Rebeca. Rebeca le decía lo que Dios le había dicho cuando ella tenía a sus hijos en el vientre. Durante mucho tiempo se le había dicho que todo esto, que el mayor serviría al menor. Pero el viejo patriarcal se sometió a la traición, se sometió a la cultura. Él se aferró a la tradición. Él decía que tenía que servir era el menor al mayor, no el mayor al menor. Así se ha estipulado, decía Isaac, y así seguirá siendo. Así debe ser. Aunque Dios haya decretado algo diferente, ¿sí?
Así debe ser. El mayor servirá, el menor servirá al mayor. No el mayor al menor. ¿Dónde estaba Rebeca en ese momento? Ella estaba escuchando a su esposo atrás de la puerta. Y no estaba haciendo mal porque Rebeca era su esposa. Y al ver que el viejo terco, ¿sí?, no le hacía caso, ¿qué hizo Rebeca en un acto desesperado? En ese momento, ya ustedes conocen la historia. Génesis 5 al 41. Y Rebeca estaba oyendo, dice ahí, Rebeca estaba oyendo, ¿sí?, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y ella sabía cómo le gustaba a su esposo. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, puso impedimento, ¿sí? He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpara mi padre, ¿sí?, y me tendrá por burlador, por engañador, ¿sí? Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Tráemelos. Ya Rebeca sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Apreciados hermanos, amigos, durante toda la historia se ha tildado a Rebeca como a una madre alcahueta, pero Rebeca no necesariamente estaba obrando mal. Ella tomó una acción censurable, es cierto, sí, una acción censurable de engañar a su esposo, ¿sí?, al disfrazar a su hijo de Esaú, ¿sí? Pero no se ha puesto usted a pensar por qué ella se valió del engaño para arrebatarle la bendición a Esaú. Rebeca no actuó con mala intención. Ella tenía que hacer algo y rápido, ¿sí? Isaac se estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y para evitar que su esposo no cometiera una acción en contra de lo decretado, ¿sí?, por el Altísimo, ella elaboró ese plan en un acto de desesperación. Ella, de una manera desesperada, ella actuó como actuaría cualquier madre. Detrás de esa mujer, lo único que buscaba ella era que las cosas se realizaran conforme a la voluntad de Dios. Rebeca era quien tenía la razón, ¿sí?, y pagó la consecuencia por haber actuado de esa manera, ¿sí? Ella más nunca volvió a ver a su hijo. Murió y no volvió a ver a su hijo. Ella mandó a su hijo que se fuera para allá, para donde la familia, para allá para donde Labán, su tío, hasta que se le quitara la rabia
a su hijo el deseo de matarlo. Ella dijo, vete para allá y yo después te mando a buscar cuando ya se le haya pasado la ira. Pero resulta de que ella más nunca volvió a ver a su hijo. Ella prefirió no verlo que verlo muerto a mano de su hermano, quien había jurado matarlo. Y Jacob también pagó el precio de ese engaño por haber engañado a su padre. ¿Sí? El engañador también fue engañado en varias ocasiones por Labán. Y no solamente fue engañado por Labán, ¿sí? El tío de Rebeca, ¿sí? Sino que también después, más adelante, sus propios hijos también lo engañaron. Y pasó viviendo una vida de engaño a través de sus propios hijos. Los dos pagaron las consecuencias.